En el Guairá pululan los talentos y en esta ocasión nos encontramos con una brillante joven que desde niña prácticamente ha pisado escenarios, no solamente aquí en Villarrica, sino a nivel nacional. Guadalupe, gracias por recibirnos y qué lindo compartir de esta forma tu talento con tanta gente del Paraguay. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vos por darme un poquito de tu tiempo para comentar un poco de lo que es mi vida a través de la música. ¿Cómo nació esa artista en vos? ¿Quién te inspiró? ¿Hay alguien de la familia que es músico? Así es, mis primos de Buenos Aires vinieron y a través de ellos. Y en cuanto a inspiración, para mí mi primera inspiración es Dios. Es el que me dio este don tan maravilloso y Él es mi mayor inspiración. También mis padres, ellos están, yo creo que en ellos ya está el arte también porque a todo lo que yo le digo sí en el arte, ellos también me apoyan. Guadalupe ha ganado varios concursos y se ha destacado en varios festivales importantes del país, entre ellos el Festival del Tacuaré a sus 15 años. Tiene varios trofeos y medallas. Una de sus conquistas recientes fue pisar el escenario del Festival de la Raza en su edición 2019, luego de ganar un prefestival. El año pasado, ¿cuál fue la experiencia de ustedes en el Festival de la Raza? Fue una experiencia única, la verdad que le agradezco a Dios y a todos por darme esa oportunidad de poder estar en ese festival, que era una meta que yo tenía. Aquí en Villarrica participar en un festival. Para nuestra artista villarriqueña el talento no basta, uno debe perfeccionarse estudiando. Sí, para mí de esa manera vas trabajando más tu voz y vas arreglando esos aspectos que faltaban. ¿Qué opinas del apoyo que reciben hoy por hoy los artistas o cuál sería el mensaje que querés transmitirle a nuestras autoridades? Que los artistas se valoren más, que traten de expresar lo que sienten en cuanto a la música y que las autoridades apoyen más estos talentos. La versatilidad en la interpretación es su fuerte. Gusta de varios géneros, hace dúos y compone canciones gracias a sus maestros y otros amantes del arte.